bienvenidos, qué bueno que están con nosotros en la Iglesia Bautista Esperanza de Vida. Vamos a solamente, hermanos, a volver a leer solo un versículo ahí de sus Biblias que hace un momento dimos lectura y está. Yo les invito por favor que se pongan de pie porque van a estar como 4 horas sentados. No es cierto, hermanos, no se asusten. Romanos capítulo 1, solamente leemos el versículo 24, dice así: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Una vez más, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Oremos. Padre bueno, hemos alabado, exaltado, glorificado tu bendito y glorioso nombre. También, Padre, hemos escuchado testimonios de gratitud en los cuales tú has mostrado misericordia y bondad y amor para con los hermanos o hermanas, Señor, que pasaron por una necesidad o por una enfermedad o por una prueba. Pero también, Padre, hoy los niños están en su clase, prestos para escuchar tu palabra y aprender de ella. Pero también nosotros, Señor, pedimos que este momento, Señor, tú hables a nuestras vidas. Y veamos, Señor, las consecuencias que resulta, oh Dios, el no escuchar tu palabra. Las consecuencias, oh Dios, de no someternos a tu voluntad. Las consecuencias, oh Dios, que nos lleva a alejarnos de ti. Las consecuencias, oh Dios, que trae a nuestra vida de quitarte el lugar que tú debes tener en el centro de nuestro corazón y de todo nuestro ser. Que esta palabra tuya, Señor, que vamos a escuchar, se quede en nuestro corazón y demos una respuesta a tu voluntad y tu deseo para nosotros, porque siempre es mejor. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Bendíceme, Señor, con la sabiduría que proviene de ti, para que el hablar, Señor, no sean mis palabras, sino tu palabra quien hable a la iglesia en esta hora. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Todos lugares, hermanos, por favor. El tema que quiero compartir hoy en esta mañana he titulado El abandono de Dios. Mucha gente o muchos cristianos dicen es que Dios no abandona. ¿No? Él ha dicho no te dejaré ni te desampararé, ¿no ha dicho eso? ¿Verdad? Y es verdad, hermano, no podemos negar que en algunas partes de la Biblia Dios nos dice, ¿verdad?, que no abandona. Pero en otras partes de la Biblia dice que también Dios sí abandona. Y vamos a ver, hermanos, los resultados por los cuales Dios abandona. ¿Cuáles son, hermanos, las causas, los motivos por los cuales Dios abandona? Y estaba reflexionando en este pasaje. Y déjeme decir, hermanos, que no hay cosa más triste que ser abandonado por Dios. No hay cosa más triste que el ser humano pueda experimentar en esta vida que no sea el abandono de Dios. Y en este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, de Romanos capítulo 1, 24 hasta el verso 32, ¿verdad? Que vemos que en este pasaje, hermanos, encontramos que una de las características distintivas de la Biblia es que la Biblia, hermanos, se dirige de manera franca y directa. La Biblia, hermanos, es un libro, ¿verdad?, donde nunca endulza el mensaje y nunca anda por las ramas. Simplemente dice lo que tiene que decir. Algunas personas tienen problemas con lo que dice la Biblia, porque la Biblia habla, hermanos, de una manera directa, pero también de una manera sincera.
¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia, déjeme decirles que la Biblia dice la verdad. Y en la Biblia, hermanos, contiene la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y qué dice qué? La verdad, ¿verdad? Entonces, la Biblia contiene la verdad. Y a mucha gente no le gusta leer la Biblia porque no le gustan las verdades que aquí dice. Pero estas verdades, hermanos, déjenme decirles, estas verdades confrontan también nuestra vida el día de hoy. La Biblia dice la verdad y nunca, hermanos, suaviza, ¿verdad?, las cosas que existen o están a nuestro alrededor. Al contrario, la Biblia, hermanos, siempre habla de una manera franca y directa. Y en este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad?, nos damos cuenta, hermanos, que Dios mismo habla de que ha abandonado. Dice el abandono de Dios. Vean lo que dice en Romanos, podemos ver rápidamente, ahí en el capítulo 1, donde leímos ahí en el pasaje, y dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Dice la escritura ahí en el verso que leímos, que es el verso 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Por eso Dios los abandonó. Déjenme decirles, hermanos, que cuando la escritura dice que Dios los abandonó, es cuando una persona, hermanos, simplemente decide vivir su propia vida. Cuando una persona decide seguir su propio camino, seguir su propio razonamiento, seguir sus propios deseos, seguir sus propios anhelos, dejar a un lado a Dios, Dios es cuando abandona. Es cuando Dios abandona. Vuelvo a repetir, no hay cosa más triste que ser abandonado por Dios. Realmente dice, por lo cual Dios, hermanos, los abandonó, ¿verdad? Dios los abandonó. Y esto, hermanos, déjenme decirles que en este pasaje, cuando dice que Dios los abandonó, ¿verdad?, hermanos, describe, ¿verdad?, el rechazo intencional de Dios, ¿verdad?, a la humanidad, porque tienen un desconocimiento o total, no tienen un conocimiento total de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Cuando alguien rechaza la verdad de Dios o acerca de Dios, ha elegido un camino que lo está alejando de Dios. Y déjenme decirles, hermanos, que hoy en día hay muchas personas, no solamente que los que no han escuchado la verdad, hay muchas personas que aún escuchando la verdad, o un día escuchando la verdad, decidieron alejarse de Dios y seguir sus propios razonamientos. Cuando alguien rechaza la verdad de Dios, ¿verdad?, o rechaza las verdades de Dios, ha elegido un camino que lo está alejando más de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que la palabra de Dios menciona ahí en el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen, que dice aquí, hermanos, la verdad con su ¿qué? Perversión. Que detienen la verdad con su perversión. Ellos, que dice, conocen la verdad acerca de Dios. ¿Cuántas personas no hemos conocido a lo largo de nuestro caminar con Cristo? Personas que conocieron la verdad de Dios. Personas que un día estuvieron en la iglesia, un día estuvieron sirviendo en la iglesia, un día estuvieron trabajando en la obra de Dios, mas sin embargo ahora se han alejado completamente de Él. Dice la palabra de Dios, ellos conocen la verdad de Dios porque Él se ha hecho evidente. ¿Cómo se hace evidente? ¿A través de qué, hermano? A través de su creación, ¿verdad? A través de su creación. Entonces, mis amados hermanos, número uno, de esta verdad aleccionadora aprendemos que ninguna persona permanece inmóvil o estática en su relación con Dios. Ninguna persona, hermanos, debe permanecer estático e inmóvil en la relación con Dios. La relación con Dios debe ser cercana, la relación con Dios debe ser profunda. La relación con Dios, hermanos, debe ser algo que debe de nacer en nuestro interior, el estar buscando y llenándonos de su presencia. Todos se están acercando a Dios, o se están unos acercándose a Dios, o otros se están alejando más de Dios.
Y esto, hermanos, cuando uno se aleja de Dios, cuando uno, hermanos, se aparta de Dios, cuando uno, hermanos, como dice la palabra de Dios aquí, que está en la escritura, entonces Dios los abandonó para que siguieran, ¿verdad?, o hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Es un punto, hermanos, que solo Dios conoce. Este rechazo de Él conduce, hermanos, inevitablemente al abandono divino. Por eso dice el versículo 24, por lo cual Dios los abandonó. Y es un juicio severo emitido, hermano, por Dios, en el que los entrega a pecado más profundo. Déjenme decirles esto, que cuando una persona se va alejando de Dios, cuando una persona se va apartando de Dios, déjenme decirles, hermano, algo que empieza a suceder en la vida es que el pecado lleva a otro pecado. El alejamiento de Dios, hermano, causa una tibieza espiritual. Y al rato, hermano, por ejemplo, ya no tiene el deseo de leer la Biblia, ya no tiene el deseo de orar, ya no tiene el deseo de ir a la iglesia, no tiene el deseo de servir. Cuando uno se va alejando de Dios, el enemigo va ganando ventaja. El enemigo va ganando ventaja. Por eso realmente dice la palabra de nuestro Dios que por lo cual Dios las abandonó, ¿verdad? Cuando el hombre, conociendo la verdad de Dios, el cristiano conociendo la voluntad de Dios, el hombre conociendo los deseos de Dios, decide apartarse de Él, ¿verdad? Hebreos realmente dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen que, dice que, por costumbre, ¿verdad? Pero entonces, hermano, cuando uno se va alejando de Dios, se va apartando de Dios, de su camino, de su voluntad, hermano, es cuando el enemigo empieza a agarrar terreno y empieza, hermano, a alejarnos más de Él. Y este rechazo, hermano, conduce eventualmente a ese abandono divino de nuestro Dios. Algunos comentaristas, hermanos, refieren a este pasaje cuando dice la palabra de Dios que entonces Dios los abandonó, hermanos. Algunos comentaristas refieren que esto simplemente significa que Dios, hermanos, permite que el hombre pecador siga su propio camino. ¿Cuántos de ustedes alguna vez ha tenido la experiencia de hablar con una persona, ¿verdad?, incrédula, una persona inconversa? Y le ha hablado y le está diciendo, las cosas que estás haciendo te van a conducir a la destrucción, te van a conducir a la muerte, ¿no? Te van a conducir a una situación en la cual vas a pagar las consecuencias o consecuencias de tus decisiones y de tus hechos. Y la persona que dice, no me importa. ¿Qué dice? No, pues es mi vida, ¿no? ¿Qué hace Dios cuando esas personas que dicen que no le importa? Dice que Dios, hermanos, le da rienda suelta. Dios, hermanos, le da rienda suelta. Si bien exactamente este puede ser cierto, hermanos, eso no es lo que dice exactamente el pasaje. Por el contrario, este pronunciamiento es mucho más severamente, hermanos, fuerte, porque claramente nos menciona que Dios mismo, hermanos, lo deja, ¿ok? ¿Quieres seguir tu propio camino? ¿Quieres hacer tu voluntad? Hazlo. Qué triste es llegar a ese extremo, ¿no? De una rebeldía total contra Dios, de decir, Dios, ok, ¿quieres vivir esto? ¿Quieres hacer esto? Ahí está. Te deja campo libre, ¿no? Es triste, hermano, llegar a esa condición. Es triste, hermanos, llegar a esta situación en la cual Dios nos dé esa libertad para seguir haciendo o dar suelta, o rienda suelta, hermanos, a nuestras decisiones que están en contra de su voluntad. Cuando eso sucede, hermanos, Dios abandona. Dios abandona. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en el versículo 24 claramente dice, por eso entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Dios justamente los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban. ¿En dónde, hermanos? En su corazón. Y esas son las personas que no quieren que Dios les dirija, que Dios gobierne, que Dios controle. Son las personas que quieren hacer su propia voluntad. Entonces Dios los abandonó, dice la palabra de nuestro Dios, hermano. Y este pasaje de Dios los abandonó, no solamente nos dice ahí en el versículo 24, sino también nos dice ahí en el versículo 26. Vayamos a ver, por favor.
Dice la escritura 26, por esa razón también dice, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y ven también lo que dice en el versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó. En 3 pasajes, hermanos, encontramos que dice que Dios los abandonó. Que Dios los abandonó. Déjenme decirles, hermanos, que es imposible, hermanos, pasar por alto, ¿verdad?, la fuerza arrastradora de esa triple pronunciamiento del juicio divino cuando Dios abandona. Cuando Dios abandona. Este severo abandono, hermanos, que nos enseña aquí la palabra de nuestro Dios. El ser abandonado por Dios, hermanos, claramente también nos refiere ahí en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer acá al frente, está en la pantalla, en el capítulo 2 versículo 11 de 2 de Tesalonicenses. Este severo abandono por parte de Dios hacia los obstinados pecadores, hermanos, no es una verdad aislada que solo se enseña en Romanos, sino también lo refiere en 2 Tesalonicenses. ¿Qué dice? Alguien bien fuerte, lo lee, ¿qué dice? Por lo tanto, no será que ellos sean engañados en gran manera y crean esas mentiras. Así es. Por lo tanto, Dios hará que ellos, dice que, hermanos, sean engañados. Y se ha dado cuenta, hermanos, de que cuando la persona ha sido engañado totalmente, ¿verdad?, no hay palabra que le haga, ¿verdad?, entrar en razón. No hay consejo que le haga entrar en razón. Su corazón se vuelve un corazón obstinado y necio. Y dice, no, todos están equivocados menos yo. Ah, mira, pero pues es que pues no estoy viendo las consecuencias de las cosas, estoy disfrutándolo. Pero se está engañando a sí mismo. Déjenme decirles que un escritor llamado Fyodor Dostoyevsky, es un ruso, dijo, un hombre que se miente, ¿ustedes ven lo que dice? Un hombre que se miente a sí mismo y cree en sus propias mentiras, se vuelve incapaz de reconocer la verdad. Un hombre que se miente a sí mismo y cree en sus propias mentiras, se vuelve incapaz de reconocer la verdad. Mi pregunta es, hermanos, ¿usted se ha encontrado con personas que están totalmente atrapados en sus mentiras? No voy a la iglesia, no pasa nada. No sirvo en la iglesia, no pasa nada. No participo en la obra del Señor, no pasa nada. Ese es engañarse a sí mismo. Por eso, un hombre que se miente a sí mismo y cree en sus propias mentiras, se vuelve incapaz de reconocer la verdad. ¿Cuánta razón tiene? ¿Cuánta razón tiene la persona que escribe estas palabras? ¿Cuánta razón tiene? Por eso, hermanos, ¿por qué Dios los juzga? Es porque cuando escucharon la verdad, no creyeron a la verdad. No creyeron a la verdad. Cuando se les presentó acerca de la verdad de Dios, la rechazaron descaradamente. Hoy en día sigue habiendo personas que siguen rechazando a Dios descaradamente. Por eso déjenme decirles que, hermanos, Dios envió una influencia endulzadora que les hace creer las mentiras del diablo. Esto no va en contra de su voluntad, pero es coherente con la palabra de Dios. Vean lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 12. Mateo 13, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios. A los que escuchan mis enseñanzas. ¿Qué dice, hermanos? A los que escuchan, ¿qué dice qué? Mis enseñanzas. ¿Qué les va a dar, hermanos? ¿Qué nos va a dar el Señor? Dice más que, hermanos, más comprensión.
y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará, aún que dice aquí, hermanos, lo poco, ¿verdad? Que entienda. Híjole. Es una triste realidad hoy en día en muchos cristianos. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero los que no escuchan se les quitará aún lo poco, dice, que entienda. Aún lo poco que entienda. En otras palabras, hermanos, si una persona no actúa sobre la verdad cuando se le da a conocer, corre el peligro de perder lo que tiene. Escuchen esto. Cuando un cristiano, hermanos, ¿verdad? Cuando un cristiano no cree en la verdad, ¿verdad? Y buscará lo contrario, que es ir en contra de la voluntad de Dios y que es amar el pecado, ¿verdad? Simplemente, hermanos, corre el peligro de perder lo que tiene. Por ejemplo, recuerden el salmista David. ¿Qué sucedió con David cuando él siguió los deseos de su corazón? Dice el salmista que perdió el gozo de su... Dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Cuando uno decide ir contrario a la voluntad de Dios, cuando uno decide ir contrario a la voluntad, al camino del Señor y hacer su voluntad, uno paga las consecuencias. Uno paga las consecuencias. Su rechazo, hermanos, de la verdad les hace vivir para la iniquidad, en la perversidad y en la maldad. Y cuando eso pasa, el Señor los abandona. El Señor los abandona. Por eso, mis amados hermanos, si una persona rechaza la palabra de Dios, rechaza la luz de la palabra, será entregado a las tinieblas. Y no hay cosa horrenda que estar atrapado en las tinieblas. Por eso que me decirles, hermanos, que Salomón, cuando entendiendo esta parte, hermanos, él escribe Proverbios capítulo 1, 24 al 31. Ahí vamos a ver, por favor. Proverbios capítulo 1, 24 al 31. Me llama mucho la atención este pasaje, porque vean lo que dice, hermanos. Los llamé muy a menudo, pero ¿qué dice? Pero no quisieron venir. Lo dice más adelante. Les tendí la mano, pero ¿qué hicieron, hermanos? Dice, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso dice que era el Señor. Dice, me reiré cuando tengan, ¿qué? Problemas. Me reiré cuando tengan problemas. Y lo dice más adelante, hermano. Me burlaré de ustedes cuando les llegue, ¿qué, hermano? La desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen, entonces cuando clamen por ayuda, ¿qué dice, hermanos? No, ¿qué dice qué? Entonces, ¿qué pasa cuando uno es abandonado por Dios? ¿Qué pasa cuando uno en su necesidad decide ir contrario a la voluntad de Dios? Realmente dice la palabra de nuestro Dios que Él no oirá nuestra oración. El Señor no oirá nuestro clamor. Por eso, hermano, no hay cosa más triste que ser abandonado por Dios. No hay cosa más triste que ir en dirección contraria a la voluntad de Dios. Entonces, cuando clamen, dice el versículo 28, por ayuda no les responderé, aunque me busquen con ansiedad, que dice que, hermano, no me encontrarán, pues odiaron, ¿qué dice? El conocimiento y decidieron, ¿qué, hermanos? Decidieron no temer a Dios. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos?
tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Terrible, hermano. No hay cosa más triste que vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo, dice, de vivir, hermanos. El cristiano tiene que estar apegado a las enseñanzas, a las instrucciones de Dios y no vivir a su manera. Hay canciones que dicen a mi manera, ¿te acuerdas? Esa canción que dice a mi manera. No sé quién la canta, pero creo que así dice la frase, a mi manera. Y déjame decirle que hay consecuencias en hacer las cosas a nuestra manera. Hay consecuencias de seguir nuestro propio consejo o razonamiento, hermanos. Dice, por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán en sus propias intrigas. Por eso, mis amados hermanos, déjenme decirles que cuando aquí el proverbista habla de este pasaje, hermano, esto nos debe llevar a responder a la sabiduría que nos llama, que debemos de abrazar de inmediato los consejos de Dios, abrazar los mandatos de Dios, hermanos, abrazar, hermanos, todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra para nuestro bien. Tenemos que abrazarla, tenemos que atesorarlo, dice, en nuestro corazón, porque no hay cosa más triste que ser abandonado por Dios. Habiendo anunciado este abandono, hermanos, el apóstol Pablo afirma que Dios los entregó, por lo cual el Señor los abandonó y los entregó a su propia inmundicia, dice el versículo 24, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué terrible es eso. Qué terrible es eso. Por eso, mis amados hermanos, cuando uno abandona a Dios, ustedes saben que un pecado te lleva a otro pecado. El vivir en una mentira te lleva a otra mentira. Pues es cosa terrible, hermanos, caer, ¿verdad?, en el engaño y en el error. Cuando Pablo dice que Dios los abandonó, los entregó, hermanos, lo que estaba diciendo es que están yendo de mal en peor. Y me ha tocado la experiencia a lo largo del ministerio pastoral. Me ha tocado ver infinidad de hermanos y hermanas que un día estaban en la iglesia, pero por una u otra razón decidieron abandonar a Dios, decidieron abandonar la iglesia, hermanos. Y se les hablaba, se les visitaba, se les aconsejaba para que regresaran a los caminos de Dios, mas sin embargo ellos decidieron apartarse del Señor. El Señor los abandonó. Y después hemos visto las consecuencias de sufrir el abandono de Dios. De sufrir el abandono de Dios. Vean lo que dice la palabra en nuestro estudio, volviendo a Romanos, por favor, capítulo 1. ¿Cuál es el resultado de ser abandonados por Dios? Dice ahí en el capítulo 1 de Romanos, vayamos a ver, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, versículo 24, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, ¿qué dice, hermanos? Usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, dice la Escritura, y así rendieron culto y sirvieron a las cosas que Dios crió, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Y dice el versículo 26, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Déjenme decirles, hermanos, que esto abarca todas las perversiones sexuales que están fuera de la relación entre un marido y una mujer.
Por eso hoy en día vemos cómo está la situación de la perversidad en el mundo. Si usted va a la Ciudad de México, yo no sé cuánto han tenido la oportunidad de ir últimamente a la Ciudad de México y andar en el metro. Ya en la Ciudad de México ya no es algo que la gente se alarme, hermanos. Que la gente se impacte. Ya está viendo como algo natural que el hombre esté ahí besándose con el hombre y la mujer está abrazándose ahí con la mujer y besándose. Ya, algo natural. Algo normal y sobre todo, hermano, triste. Aceptado, ¿sí o no? Aceptado. Déjenme decirles, hermanos, que todo esto ocurre en todos los actos sexuales sucios. Por eso, hermanos, cuando una persona rechaza a Dios, puede encontrarse en un curso que desciende en espiral. Y esto, hermanos, va incrementando en la propia vida. Por eso Pablo especifica el resultado, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto describe todo tipo de actos sexuales vergonzosos, hermanos, cometidos en sus cuerpos. De modo que dice la palabra de nuestro Dios. De modo que Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Estaba hace unos meses atrás viendo a una actriz y comentaba ella su testimonio de que había tenido ya 2 matrimonios o de relaciones con un hombre. Y ella dijo, pero yo no sé en qué momento cambió, pero en mi interior hubo un deseo de probar. Ahora, ¿qué es sentir estar con una mujer? Y lo peor que dijo es que hoy me siento más feliz, más satisfecha y mi relación con esta mujer que cuando tuve mis 2 anteriores con un hombre. Cosas como esas, hermanos, escuchamos hoy constantemente. Por eso cuando una persona rechaza a Dios, hermanos, puede encontrarse en un curso que desciende en espiral. Y eso lo lleva, como dice la palabra de Dios, a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Dice la Escritura, de mujer con mujer. Déjenme decirles, hermanos, que Pablo estaba designando el pecado sexual como una categoría especial en sí mismo. Una destrucción líquida que daña el propio cuerpo. Por eso, mis amados hermanos, cualquier sociedad, y está pasando en nuestro país con nuestros gobernantes. Por eso debemos de orar por nuestros gobernantes. Porque todo lo que está pasando en nuestro país, hermanos, porque también nuestros gobernantes, nuestras autoridades, hermanos, se han rebelado contra la voluntad de Dios. Y están aprobando leyes, hermanos, que van en contra del diseño de Dios. Cualquier sociedad que rechace a Dios y su verdad se verá hundida en pecados más bajos. Aquellos hermanos que rechazan el conocimiento de Dios se encuentran revolcándose en formas inferiores de inmundicia inmoral. Déjenme decirles, hermanos, que el apóstol Pablo reafirma más adelante en el versículo siguiente, dice en el versículo 27, no solamente las mujeres, dice 27, los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer,
ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas, ¿qué dice, hermanos? Dice cosas que vergonzosas. Cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de qué, hermanos, y como consecuencia de ese pecado sufrieron qué, hermanos, dice dentro de sí, qué, hermanos, el castigo que merecía. El ser abandonado por Dios, hermanos, se va a sufrir el castigo que uno merece. Por eso nosotros debemos tener temor de Dios. Nosotros debemos tener, hermanos, un corazón sometido a la voluntad de Dios. Dice, porque si no, sufrirán dentro de sí el castigo que merecía. El castigo que merecía. Déjenme decirles, hermanos, que... Y quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo podría alguien terminar en un lugar tan degradante? Porque esto es degradante, lo que menciona aquí Pablo. Es degradante. ¿Cómo podría uno terminar en ese lugar también, hermanos, si no tenemos temor de Dios? Es muy sencillo. Porque cuando se rechaza el conocimiento de Dios, hermanos, que Él nos ha dado a conocer hoy en día y lo tenemos en nuestras manos, que es su palabra de verdad. Cuando llegamos a ese grado de rechazar el conocimiento que Dios nos ha dado, hermanos, sufriremos también las consecuencias. Dice, sufrieron dentro de sí el castigo que merecía. Por eso dice para Dios que horrenda cosa, ¿qué dice la Biblia? Es caer, ¿qué, hermanos? ¿En manos de qué? De un Dios vivo. Horrenda cosa será para nosotros alejarnos de Dios. Horrenda cosa será para nosotros apartarnos de Dios y seguir nuestro propio camino. Por eso hoy en día vemos tantas muertes. Porque hay consecuencias, hermanos. El ser abandonado por Dios, hay consecuencias. Y los que estamos aquí debemos entender cuáles son esas consecuencias del ser abandonado por Dios. Dice la Escritura, dice, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, hermanos. No quieres sufrir el castigo de Dios, pues no te apartes de Dios. No quieres sufrir el castigo de Dios o el abandono de Dios, no te alejes de Dios. No quieres sufrir el castigo y el abandono de Dios, pues busca vivir en la verdad de Dios. Por eso hoy en día hay muchos cristianos, muchas personas que sufren porque están siguiendo su propio camino y haciendo su propia voluntad. Pero no quiero sufrir el abandono de Dios, entonces obedécele. Cree en lo que Él te dice, porque esa es la verdad. Por eso, hermano, la palabra de Dios también es un libro de advertencia, ¿sí o no? La palabra de Dios nos advierte, hermanos, de los peligros, ¿verdad? De los riesgos y de las consecuencias que uno puede tener y vivir en su propia vida cuando decide ir en sentido contrario a la voluntad de nuestro Dios. Me llama la atención, hermanos, lo que Pablo refiere también en el pasaje de Romanos capítulo 1. Me llama la atención el pasaje que dice en el versículo 20 del capítulo 1, 20 dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos también pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios.
Dice el versículo 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron, ¿qué dice aquí, hermanos? Adorarlo como Dios ni darle gracias. ¿Saben qué, hermanos? Si nosotros no tenemos cuidado de esta parte que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿cómo podría terminar uno en un lugar tan degradante y apartado y alejado de Dios? Pues cuando dice la palabra de Dios que cuando ellos dicen que en vez de adorar a Dios y darle gracias, en cambio comenzaron, dice claramente la Biblia, inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, afirmaban ser sabios y se convirtieron en completos necios. Dice el versículo 23, y aquí quiero quedarme, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales. Muchos adoran a un ídolo, hermanos, hecho por el hombre. Otros adoran su propio cuerpo. Otros adoran sus posesiones. Otros adoran su carrera. Pero adoran a algo o a alguien que no es Dios. Y eso también nos lleva a apartarnos de Dios y a ser abandonados por Dios cuando nosotros quitamos el lugar de Dios en el centro de nuestra vida. Un ídolo, hermanos, también puede ser cualquier cosa que una persona ame más que a Dios. Escuchen esto. Un ídolo es cualquier cosa que una persona ame más que a Dios. Recuerdo hace tiempo, una hermana me compartía que su esposo le prohibía ir a la iglesia. Y le dijo, o es la iglesia o yo. O es tu religión o yo. La hermana valientemente dijo, te amo mucho, te respeto, eres mi esposo, pero mi Dios es mi Dios. Después de esto, de ver la firmeza de su corazón, Dios la honró, hermano, porque su esposo vino a Cristo después. Amén. Y me dio la oportunidad de compartirle a su esposo. Aún batallaba con algunas cosas, pero entregó su vida a Cristo. Sufrimos también el abandono de Dios cuando nosotros, hermanos, amamos a nuestros ídolos, que puede ser la familia, el trabajo mismo, y decir, sí, tengo tiempo para todo, pero menos para Dios. Un ídolo, hermano, es algo que uno sirve más que a Dios. Un ídolo también es cualquier cosa que una persona valore y considere más importante que Dios. O también, hermanos, un ídolo es cualquier cosa que una persona priorice por encima de Dios. Dios debe ser el centro de todo. Por eso, Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a ver, por favor, versículo 21. Primera de Juan 5, 21. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Me llama la atención, como dice la NTV, lo leemos juntos, hermanos. Aquí dice, queridos, ¿qué, hermanos?
Aléjense de todo lo que pueda ahorrarnos el lugar de Dios. Queridos hijos, ¿a quién está dirigiéndose? ¿A las personas inconvertas o a los cristianos? A los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. Juan el apóstol dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que puede, ¿qué, hermanos? Ocupar el lugar de Dios. El lugar de Dios, el corazón. Guardaos de los ídolos, dice en la versión 60. Por eso en el capítulo 2, versículo 15 de Primera de Juan, nos dice la Escritura. Dice la Biblia en 2.15 de Primera de Juan: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen, ¿qué dice? ¿Qué, hermanos? El amor del Padre en ustedes. Déjenme decirles, hermanos, que unido a cualquier cosa entonces en el mundo que una persona ama más que a Dios. Todo el mundo adora algo. Recuerdo de una persona que amaba mucho al fútbol. Y lo peor, hermanos, que era un líder de una iglesia. Y cuando nos cuenta un pastor que nos contaba esta situación, que cuando jugaba su equipo favorito en domingo, en la hora que era el culto, él suspendía el culto para ver su partido. O recorría el servicio. Sea lo que sea, hermanos, ese algo se convierte en un ídolo, ya sea creado con sus manos o concebido con sus mentes. Todo lo que una persona adore, lo servirá de todo corazón. Cualquier cosa que una persona adore, hermano, le dará su tiempo, pero también le dará sus recursos. Y eso es terrible también, hermanos, dentro del pueblo de Dios. Déjenme decirles para ir concluyendo. ¿Cómo aplicamos estos versículos, hermanos? ¿Qué exige esta verdad sobre nosotros? ¿Cómo responderemos a esta verdad? Quiero mencionar solamente 3 cosas rápidamente. Número 1, esto aumenta nuestra responsabilidad ante Dios. Esto aumenta nuestra responsabilidad ante Dios. Esto, hermano, nos enseña que cada uno de nosotros debe tener cuidado de actuar de acuerdo a la verdad de Dios cuando ésta se nos da a conocer. Segundo, el resultado de rechazar el conocimiento de Dios, hermanos, conduce inevitablemente a un desastre mayor. Por eso, conocer la verdad. Conocer, hermanos, la palabra de verdad. Pero no actuar conforme a ella no es suficiente. Y el tercero, debe de haber un sentido de urgencia para seguir compartiendo la palabra de Dios. Porque hoy en día la gente va tras su necio corazón. No quiere sufrir el abandono de Dios. No quiere sufrir las consecuencias de ser abandonado por Dios. Es importante que usted decida entonces mantener su relación cercana con Él. Les invito a que se pongan de pie, hermanos. Lloremos al Señor. Que el Señor nos ayude. No hay cosa más triste que sufrir el abandono de Dios. Por lo tanto, vivamos con temor y temblor, como dice la palabra de nuestro Dios, haciendo
lo que el Señor pide. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor, te doy por tu palabra, porque nos revelas las consecuencias y el resultado que trae cuando nosotros, Señor, decidimos seguir nuestro propio camino, nuestras propias ideas, nuestro propio razonamiento y creencia, y el ser abandonados por ti, Señor, sin duda hay consecuencias. Padre, te pido para que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, tengamos claro esta enseñanza y esta advertencia que tú nos das, Señor. Que realmente, Padre, tengamos presente de los resultados, oh Dios, que trae el seguir nuestro necio corazón y no someterlo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre en ti. Y aun cuando las cosas sean difíciles, Padre, que nunca, oh Dios, nos alejemos de tu camino, de tu presencia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón y nos señalas, Señor, las consecuencias de ser abandonados por ti. Ayúdanos, Señor, a estar más cerca de ti, a estar más apegado a ti y a tu palabra. Que no solamente la conozcamos, no solamente la leamos, oh Dios, sino también, Padre, nos sometamos a ella voluntariamente para hacer tu voluntad, que siempre es bueno, es agradable y es perfecto. Por ello te alabamos, oh Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.